tantas cosas, el camino me ha enseñado que pasa lo más terrible, que no haber sentido amor es lo que pasa. Si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Qué ven ustedes ahí? Una falta. Una falta deportiva. ¿Qué es lo que ustedes acaban de ver? ¿Alguien sabe? ¿Quién lo recuerda? ¿Sí? Si les parece, pongamos el video otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Y quisiera escuchar su dictamen al respecto. Y escuchen la canción. ¿Qué partido fue ese? Reciente, en la Liga Colombiana. ¿Quién? Atlético Bucaramanga contra el América. Y acá, he aquí, un humilde siervo bumangués, hincha del Atlético Bucaramanga. Y este ha sido un tema muy polémico, porque fue el uso del VAR y la decisión arbitral derivada del VAR por algo que se consideró la mano y que generó en últimas que el Atlético Bucaramanga esté fuera del octógono. Fíjense la incidencia tan grande que puede tener una decisión arbitral sobre la base de la tecnología. Entonces, por eso, esto es un dicho que estamos utilizando mucho en colombianos. Es no robar. ¿Será que el VAR se está utilizando para robar? El VAR puede utilizarse de una manera antiética en el deporte. Y yo creo que nos llevemos esto. El VAR puede utilizarse de manera antiética en el deporte. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Qué? Sí, las tablas de la ley de Dios. Bueno, ¿y quién me puede leer esta, por favor? La quedamos debiendo. A ver, usted. No robarás. Equivocado. Es honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Entonces, y acá estoy muy feliz porque estoy honrando a mi padre. Un aplauso para mi papá que está acá. ¿Y quién me puede leer? Este de acá. ¿Ese cuál será? No robarás. No, uy, muy bien. Ese sí, el séptimo mandamiento es no robarás. Ese es un mandamiento de la ley de Dios. Pero, como dirían los grandes ilustres del mundo del deporte, aplica a la competición. A la competición también. Y ha sido el gran florero de Llorente en mi ciudad, en Bucaramanga. Nosotros estamos sufriendo. Yo vengo de una familia, los Pimiento, son fanáticos, hinchas del Atlético Bucaramanga, de ir al estadio. Lloraron sus ojos cuando fuimos campeones, la primera estrella. Y ahí, ¿no está Julián? Bueno, que sería otro del caso. Un aplauso para Julián, que fue el que se llevó Damela al Bucaramanga. Pero bueno, ¿por qué es el florero de Llorente? Porque estamos enfrentando no una, ni dos, ni tres, sino 4 decisiones arbitrales muy polémicas que algunos han calificado como deliberadas, deliberadamente antiéticas. Yo no soy el juez del caso, yo no tengo cómo decidir si es el caso o no, no soy competente, no tengo la competencia para decidir sobre ese tema, pero sé que es un tema que causa escozor, que remueve las fibras más íntimas de la hinchada bumanguesa. Y es el problema grande, la gente se siente injustamente tratada por decisiones arbitrales sobre la base de tecnología. Y fíjense,
Fíjense cómo se está sintiendo la gente. Uno que le ha dado muy duro, ¿ese es Santiago Núñez? Está acá. Este le ha dolido en el corazón. Un tipo muy comprometido, muy comprometido con la causa de Bucaramanga, que acompañó el proceso del campeonato y que se ha sentido injustamente tratado por esto. Entonces, volvamos sobre la conferencia que nos dio el profesor Cheche Vidal ayer. La conferencia inaugural. Hablamos de la historia de todo el deporte, de la historia desde los griegos hasta la fecha. Y estamos enfrentando la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial que implica cómo lo que estamos viviendo en los últimos 5 años va a cambiar enormemente el curso de nuestras vidas. Las va a cambiar potencialmente en un giro de 180 grados. Pero es que no somos conscientes. Uno cuando vive la revolución industrial no sabe que está en la revolución industrial. Es el problema. Y estamos experimentando, ustedes son bendecidos al vivir en este momento de la historia de la humanidad. Les va a tocar una cosa muy interesante. Es todo esto. La entrevista que muy ilustremente nos acaba de hacer el profesor Luis Fernández, pues nos habla precisamente de eso. Para el scouting, para las reglas, pero también para la toma de decisiones. Entonces acá que somos unos expertos, yo no soy del mundo del deporte, pero estoy incursionando gracias a mi amigo Luis, que me hizo esta muy generosa invitación. Pero, ¿cómo funciona el VAR? ¿Quién me puede decir? Yo creo que todos ustedes saben, seguramente mucho mejor que yo, cómo funciona el VAR, técnicamente hablando. En el mundo del fútbol, creo que hay muchas otras tecnologías, en el fútbol americano también hay una serie de tecnologías que permiten yo creo que tú sabes. Por favor, cuéntanos, ¿cómo funciona el VAR? Video Assisted Referee. Y quiero que nos quedemos con esto. Referee, árbitro, video, es decir, con base en grabaciones, y asistente. Video Assisted. Entonces nos habla de una asistencia tecnológica. En el mundo de la tecnología y el derecho, eso se llama sistema de apoyo de decisiones. Yo les cuento que yo soy un gomoso de estos temas. Llevo 12 años en esto y la primera vez que escribí fue en el año 2018, antes de que se pusiera de moda. Yo antes era una voz en el desierto. Yo me acuerdo que cuando empecé en estos temas yo hablaba del arbitraje en línea, arbitraje online, y entonces me iba y no sé qué. Vengo siendo profe de la universidad de Extremadura muchos años, y cuando hablaba del tema me decían, y todavía me dicen, entonces dicen, ¿se han visto la propaganda de Open English? Que es tú y tu cursito online. A mí me decían, tú y tu arbitraje online. Pero la realidad, la revolución industrial, nos atropelló. Y ahora esto es lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que estamos viviendo. Esta es la realidad. Pero por supuesto, como con cualquier herramienta tecnológica de innovación, tenemos que hacerlo con unos lineamientos, porque si no, se nos vuelve un caballo desbocado. Cualquier herramienta debe ser utilizada con unos lineamientos, con una corrección, porque la inteligencia artificial nos puede llevar a un escenario como el de Terminator, donde se acaba la humanidad, y es una posibilidad. Escuchen a Elon Musk. Pero también nos puede llevar a una era de gracia, a una era de justicia, y a eso es a lo que yo estoy jugando. Fíjense lo que vienen siendo la UNESCO, la Unión Europea, los varios proyectos de ley que se están debatiendo en Colombia. Debe haber por lo menos 3 pilares básicos para el uso de la inteligencia artificial en cualquier campo, pero particularmente en el campo del derecho: responsabilidad, transparencia
y ética. Responsabilidad es una herramienta, no es un ser humano. El ser humano que utiliza la herramienta asume la responsabilidad. Si yo soy un juez, el juez de Cartagena, y utilizo ChatGPT, yo asumo la responsabilidad por la decisión. ChatGPT no tiene la culpa. Responsabilidad. En inglés, accountability. Yo tengo que rendir cuentas por utilizar una herramienta de cualquier tipo. También si utilizo un martillo y lo utilizo para matar a una persona, yo respondo, el martillo no responde. El segundo elemento, transparencia. Yo no puedo decir que yo no la utilicé. Yo tengo que decir honesta y abiertamente, hablando con la verdad del uso de la inteligencia artificial. Eso nos habla de, nuevamente, corrección. Uno tiene que ser transparente. Yo no puedo decir, es que yo soy pilísimo. No, esta conferencia también fue hecha con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces yo les estoy diciendo a ustedes, la inteligencia artificial combinada con la inteligencia humana es el resultado, por lo cual yo estoy parado acá. Tengo que ser transparente. No puedo dármelas, porque si me las doy, me cogen en la mentira. Y las mentiras son fácilmente descubribles. Y quiero que nos centremos en este cerebrito, en el cerebrito de la ética. Y ese sí es el más complicado. Y es uno, hablando de estos, de la etimología griega, ¿no? Ayer hablábamos de arcos, hablemos del ethos. ¿Qué se nos decía a nosotros? ¿Qué nos decía a nosotros los griegos sobre el ethos? Yo creo que acá el profesor Cheche nos puede decir algo. El ethos es el comportamiento y el ethos es profundamente humano. No es una noción tecnológica, es profundamente humana. Si yo utilizo la inteligencia artificial para el mal, soy responsable o no soy transparente, estoy siendo antiético. La ética para mí habla de ser consecuente, coherente, pero también me habla de otra palabra clave: discernimiento. Yo tengo que ser coherente y tengo que saber discernir si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. Coherencia y discernimiento están directamente vinculados con la ética. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, como abogados o como hinchas del deporte. ¿Estamos utilizando la inteligencia artificial de manera ética? ¿O estamos robando? ¿O estamos deshonrando a nuestro padre y nuestra madre? ¿O estamos deshonrándonos nosotros al utilizar la inteligencia artificial de manera indebida? Por eso, por esa vinculación tan importante que existe entre la ética y la tecnología, hay un principio que se ha venido desarrollando desde casi el inicio de las discusiones sobre inteligencia artificial, Alan Turing y demás, y es el principio de la intervención humana. La intervención humana no es otra cosa que darle al humano la posibilidad de tener, entre comillas, la última palabra. Usted puede tener una decisión electrónica o algorítmica, pero en últimas el ser humano es la última instancia. Si lo quieren ver en términos más judiciales, es la apelación. Pero hay dos tipos de intervenciones humanas en este mundo de la tecnología y el derecho, y los invito a leer, si les gustan estos temas. Richard Susskind es uno de mis favoritos, pero también está Amy Schmitz y Colin Rule, ¿no? Esto lo han hablado muchos gringos. Acá yo soy el colombiano, que me gusta el tema. Pero en intervención humana uno puede hacerla generalizada, es decir, que siempre que se tome una decisión llega el ser humano y dice ¿vale o no vale? ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena la intervención humana generalizada? ¿Qué? ¿A qué le suena? De lo que hemos hablado hasta ahorita. Al VAR. El VAR, el Video Assistant Referee,
asistente es un asistente o un apoyo de decisiones humanas. La decisión última en el bar recae en el ser humano, no en la tecnología. Pero eso tiene un problema, y es que el efecto de la innovación tecnológica se vuelve nugatorio. Nugatorio quiere decir no sirve para nada. Porque si yo voy a tener a una persona que toma decisiones por encima de la tecnología, incluso contradiciendo la tecnología, pues podemos dar paso a comportamientos antiéticos. Si yo me amangualo, entonces yo tengo un árbitro y yo tengo un juez del bar, nos amangualamos, no importa lo que digan las cámaras, la decisión humana va a prevalecer. Y eso es un uso antiético. Y eso es lo que están reclamando muchos de la hinchada del Atlético Bucaramanga. Por el otro lado, existe otro tipo de intervención, el principio de la intervención humana selectiva. Es decir, no lo ponemos por regla general, lo ponemos de manera específica en algunos casos. Y esto se asimila, yo creo que muchos de acá somos abogados, a la noción de precedente del sistema anglosajón de fuentes del derecho. En derecho anglosajón, por el principio de la igualdad, la objetividad y la imparcialidad, yo estoy obligado por ley a respetar decisiones previas. No me puedo salir, a no ser que genere una cosa que se llama el cambio de precedente. Y ustedes dirán, esos son los gringos. No, señores, acá en Colombia hay precedente administrativo y precedente constitucional. La noción de precedente permite una intervención humana selectiva. Yo solo puedo cambiar el precedente cuando las circunstancias son extraordinarias, pero no sería la regla. La intervención humana permite que la inteligencia artificial tenga sentido, pero en algunos casos específicos, no de manera generalizada. ¿Y eso cuál es el efecto? Reduce el nivel de arbitrariedad que pueden tener los tomadores de decisiones. Entonces, fíjense, si yo empiezo a combinar la intervención humana con la decisión de la inteligencia artificial, pues entramos en un choque, si se quiere, en una contienda, en una competición entre la humanidad y la tecnología. Pero esa competición tiene que ser justa, porque si los humanos cogemos la delantera, pero somos antiéticos, vamos a hacer nugatorio, nuevamente inútil, el uso de la tecnología. Queremos buscar un balance. Y en ese sentido, los invito a que escuchen las palabras del profe Dudamel. ¿Se me ayudan por favor con el video? Yo creo que es el día de mayor frustración en mi carrera. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy. Wilmar Montaño, el árbitro principal, Wilmar Montaño, y el que estaba al frente del bar, Keiner Jiménez. Wilmar Montaño y Keiner Jiménez. Son dos nombres que no se pueden olvidar nunca en la historia del fútbol colombiano después de lo que hemos vivido hoy. Y no se van a poder olvidar nunca, porque lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso. Vergüenza les debe dar a estos tipos llegar a su casa y mirarle la cara a sus hijos, si es que tienen familia, y poder mirarles a la cara, no, sin moral, sin vergüenza alguna. Yo no sé cómo van a poder llegar a su casa y mirar a sus seres queridos, que deben sentir pena por estos individuos. Dime, Machado, qué preocupado tienes que estar con esta actuación de tus dirigidos. Dime, Machado, qué preocupado tienes que estar. El nivel tan lejano de Roldán sobre el resto se marca cada día más. Pilas. Lágrimas en los ojos. A eso nos lleva
el uso antiético de la inteligencia artificial. Sigamos, por favor. No. Bueno, también les dedico esta canción. En busca de amor. Es que ya estábamos muy dramáticos, necesitábamos amor, pero volvamos a la presentación. No, de verdad, podemos volver a la presentación. Gracias. Muchas gracias a los amigos del bar. No mentiras. Sigamos, por favor. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer en la manera como está regulado el fútbol y muchos de los deportes es: ¿para qué utilizar la inteligencia artificial si vamos a hacer prevalecer el criterio humano? Y esa es una pregunta de fondo. Entonces no es una pregunta menor. ¿Cuál es la utilidad si vamos a ser antiéticos? Por supuesto, tenemos que lograr esa convergencia entre el buen criterio humano y el buen uso de la tecnología. Fíjense, la tecnología tiene esas dos posibilidades: una gran herramienta para el mal o una herramienta para el bien, para una competición más justa, para una competición más sana. Entonces, si nos vamos del otro lado, y es lo que mucha gente ha planteado, es: la culpa es del VAR, dice la gente, y mucha gente ha hecho eso con la mano. La culpa es del VAR. Y entonces pues la reacción es: prohibamos el VAR. Pero eso nos puede llevar a otra paradoja. Y quisiera presentarles a ustedes, ya que hemos hablado de tanta historia en este congreso, de la ley de la bandera roja en Londres, una ley de 1885, cuando se crearon los primeros automóviles. Era una tecnología nueva, era una tecnología revolucionaria. Estábamos hablando ahí de la segunda revolución industrial, la segunda, la de finales del XIX y principios del siglo XX. La gente, como hoy, no era consciente que estaba viviendo una revolución industrial. Y la regulación, la primera regulación que se hizo en el Reino Unido, decía: los carros deben vivir o deben estar siempre precedidos por un ser humano, y el ser humano va con una bandera roja. Entonces el carro iba detrás e iba a la velocidad de la banderita roja. Entonces, así, tal cual, un señor con una bandera diciendo: por favor, muevan el tráfico. No estaban preparados para utilizarla bien, y tampoco nos podemos ir al extremo del prohibicionismo. Y en ese sentido creo que la sentencia 323 del 24 de la Corte Constitucional es errada, al decir que el principio de la prevalencia, el humanismo, no sé qué, paja, creo que la Corte se equivocó y se puso a regular muy rápido algo que no terminaron de entender, desafortunadamente. Entonces, ¿a qué debemos aspirar? ¿Cómo encontramos esa buena convergencia? Pues yo les voy a hablar del tema de mi corazón, de lo que llevo hablando hace años: la resolución electrónica de conflictos, ODR, Online Dispute Resolution, que es una disciplina que se creó en los años 90 para las grandes superficies y los nuevos comercios electrónicos. Por ejemplo, eBay lanzó en el año 95, de la mano de la Universidad de Massachusetts, una plataforma tecnológica para resolver conflictos de consumidor. Y esto ha cambiado la vida de mucha gente. Si ustedes no son conscientes, todos los días ustedes están utilizando ODR, en Uber, en Rappi, en su banco. ODR son tecnologías dedicadas a la resolución de conflictos. Eso me recuerdo. Desde el año 21, con algunos de los muchachos acá presentes y de la mano de mi señor padre, empezamos a trabajar en REDEC, que es una plataforma de resolución electrónica de conflictos, la primera en Colombia. Y lo que hacemos es promover plataformas que sirvan para este tipo. ¿Cómo lo hacemos? Con niveles e integración entre la decisión humana y la decisión tecnológica.
Por ejemplo, podemos tener negociación directa, mediación y arbitraje, y para lo que nos sirve es para que nosotros tengamos una resolución más justa y más equilibrada. Fíjense, es algo sencillísimo. Hagan de cuenta, yo siempre me refiero a esto como un Facebook de la justicia. ¿Por qué? Porque uno está utilizando una plataforma que es una tecnología que engloba otras tecnologías para que ni la decisión electrónica sea injusta ni la decisión humana vaya a ser arbitraria. Es ese balance el que se busca. ¿Con qué? Con que se tengan las evidencias presentadas. ¿Con qué? Con que uno pueda tener más de una decisión. ¿Con qué? Que las decisiones no sean inapelables o solo exclusivamente dependientes del ser humano. Entonces, fíjense, cuando uno pueda tener una solución sencilla, eso tampoco tiene que demorarse 1000 años. La idea es una solución mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza una plataforma equilibrada, logra rapidez, confidencialidad, flexibilidad y especialización. Pero muy por encima de los demás, ética. Y acá quiero referirme al profe Carlos, que nos acompañó ayer. Esto es de su libro. Y él habla del neohumanismo en la cuarta revolución industrial del deporte. ¿Y qué dice? Que la resignificación del deporte aquí, hoy, en esta revolución industrial, tiene que ver con encontrar sentido, amor, exploración, afiliación, seguridad, autoestima en el deporte. El deporte debe ser algo positivo, no puede ser una herramienta de división. Y desafortunadamente hay mucho odio en los bumangueses ahorita, y eso no debería ser el caso, un odio enconado. Y desafortunadamente vivimos en un país donde el fútbol se ha utilizado para la mafia, para delinquir, para muchísimas cosas muy negativas, para que la gente se mate a la salida del estadio. Y no debe ser eso. El neohumanismo es utilizar el deporte para enaltecernos, para ser mejores seres humanos. Y acá quiero citar a un ilustrísimo profesor que nos hizo el honor de acompañarnos aquí en Cali, Cheche Vidal. Miren esto, escuchen. El primer incentivo que una competición deportiva puede ofrecer para inspirar a los atletas a competir consistentemente en su máxima excelencia es hacer que participen en una competición deportiva en la que los organizadores o gestores también compitan para producir la competición más justa y eficiente posible. Esto es todavía más posible hoy, gracias a la tecnología digital, y ayudará a producir más y mejores competiciones para todos. Un aplauso para el profesor Cheche. Muchas gracias por eso. No sé si quieren charlar, pero creo que ya se nos acabó el tiempo.